Hola jóvenes, soy la maestra Nay Cervantes Cabrera. En este pequeño video daré una breve explicación del tema Ley de la Gravitación Universal. Una ley universal se refiere a cada una de las leyes que obligan a todo el mundo, a todos aquellos para los que han sido dadas, las utilicen en sus estudios. Por ejemplo, para los científicos o estudiosos de los fenómenos físicos, ellos son los que deben utilizar dichas leyes o postulados. Recordemos que la ley de la gravedad fue propuesta por Isaac Newton en su libro de su obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural, titulado Sobre el sistema del mundo. En él nos dice que la ley de la gravedad establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. Para esto Newton basó sus estudios en el modelo heliocéntrico, en el cual nos decía que los planetas giran alrededor del Sol. Por lo tanto, si el movimiento del Sol es circular, entonces estos debían tener fuerzas de atracción o repulsión. Para poder comprobar dicha teoría, él empezó a estudiar el movimiento de la Luna respecto al de la Tierra, concluyendo que existía una fuerza de atracción entre ambos cuerpos, postulando de esta forma la ley de la gravitación universal en la tercera parte de su libro El sistema del mundo, donde nos dice que cada partícula del universo atrae a otra partícula con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Dicho de otra forma, nos dice que la gravedad ocurre en todos los cuerpos y es proporcional a la cantidad de materia existente en cada uno, y que la gravitación hacia cada partícula igual de un cuerpo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de los lugares de las partículas. De una forma un poco más sencilla, esto nos indica que vamos a poder calcular la distancia que haya entre dos cuerpos. Recordemos que como cuerpos pueden ser objetos, personas, lugares o, en este caso más complicado, la relación o la distancia que existen entre los planetas. Aquí nos dice que la masa que van a tener dichos cuerpos puede ser totalmente diferente, pero lo que sí va a estar sobre ellos es la distancia que exista entre ambos cuerpos. Uniendo dichas ideas, Isaac Newton lo expresó matemáticamente poniendo F es igual a M1 por M2 sobre radio al cuadrado 2. Sin embargo, el inglés Henry Cavendish logró calcular el valor de la constante de gravitación universal, que debía ser tomada en cuenta para cualquier cálculo matemático de las fuerzas de atracción, por lo que esta igualdad quedó establecida como se muestra en la siguiente imagen. F es igual a G por que me va a multiplicar a M1 por M2 a dividir en R al cuadrado, donde F va a ser la fuerza gravitacional, G es la constante de gravitación universal, que equivale a 6.67 por 10 a la menos 11, mientras que M1 y M2 son las masas de los cuerpos respectivamente en kilogramos. R va a venir siendo la distancia en metros de los dos cuerpos. Para poder entender un poquito más la fórmula, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos indica, el siguiente ejercicio nos dice: ¿qué fuerza de atracción gravitacional se produce entre una persona de 70 kilogramos y un automóvil de 2.500 kilogramos, los cuales se encuentran separados a una distancia de 50 centímetros? Con esta información debemos determinar la fuerza gravitacional entre persona y automóvil, siendo F es igual a la constante de gravitación. Vamos a sustituir los valores, por lo tanto, entonces quedarán M es igual a 70 kilogramos, que es el peso de la persona, mientras que M2 es el peso del automóvil, que se refiere a 2.500 kilogramos, mientras que R va a ser la distancia, como nos lo muestra, que son 50 centímetros, pero recordemos que anteriormente se nos pedía la información en metros, por lo tanto, con una regla sencilla de 3 se va a calcular o se va a pasar a metros. Entonces los 50 centímetros quedarán convertidos en 0.5 metros. De esta forma vamos a calcular la distancia, quedando G,
que multiplica a la masa 1 y masa 2 y se divide en la distancia entre la separación de estos dos cuerpos al cuadrado, donde recordemos que G tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Por lo tanto, como ya conocemos estas tres cantidades, solo debemos sustituir los valores en la fórmula o expresión que mostré con anterioridad y tenemos que F es la constante de gravitación que tiene un valor igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado multiplicada por la masa que es igual a 70 kilogramos y por la masa M2 que es igual a 2500 kilogramos. Todo esto dividido por la distancia al cuadrado, es decir, dividido entre 0.5 metros elevados al cuadrado. Y al realizar esta operación en la calculadora científica, primero escribimos la fracción en el numerador, la multiplicación de los términos. Primero, 6.67 por 10 con exponente a la menos 11, que multiplica a 70 y también por los 2500 entre 0.5 elevados al cuadrado, dándonos un igual de 4.669 por 10 a la menos 5 newtons por metros al cuadrado entre kilogramos al cuadrado por kilogramos al cuadrado sobre metros al cuadrado. Y como se sabe por regla general, kilogramos al cuadrado se cancela al igual que las unidades de metros al cuadrado y solo nos queda la unidad n. Entonces, para concluir, la fuerza que hay entre una persona de 70 kilogramos y un automóvil de 2500 gramos es de 4.669 por 10 a la menos 5 newton. De esta forma ya pudimos ver cómo es el uso de nuestra fórmula para calcular la ley de la atracción gravitacional. Como nos dimos cuenta, con dicha fórmula podemos calcular diversos fenómenos físicos, como el más complejo que sería el periodo orbital de la Estación Espacial Internacional, hasta algo más sencillo como el ejemplo anterior que vimos que fue la distancia o la fuerza de atracción que existe entre un automóvil y una persona. Espero que con este video les haya quedado un poquito más claro lo que es el tema de la gravitación universal. Gracias.